Buenos días, mi nombre es Alba Marina Serpa Bielma, estudiante de Contaduría. Hoy les vengo a hablar sobre los impuestos a grandes patrimonios. Como tal, ¿qué es un impuesto a los grandes patrimonios? El impuesto a los grandes patrimonios, o como se denomina la IGP, es un tributo anual que se grava a la totalidad del patrimonio neto. Esto sería los activos financieros y no financieros menos los pasivos de las personas naturales y jurídicas. Este tributo se recauda en Venezuela a partir del año 2019, en el que la Asamblea Nacional Constituyente dictó la ley constitucional que establece el impuesto a los grandes patrimonios, publicada en la Gaceta Oficial en el número 41.667 con la fecha del 3 de julio del 2019 y en la reimpresión en la Gaceta Oficial del mismo año en el número 41.696 el 16 de agosto. ¿En qué consiste el impuesto patrimonial? El impuesto al patrimonio es el impuesto a la riqueza de un tributo basado típicamente en el valor del mercado de los activos que posee una persona o el valor del patrimonio contable de una persona. En el caso de los impuestos a los grandes patrimonios, es la base del valor del patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas sujetos al impuesto. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio como tal? ¿O cómo definimos patrimonio? Legalmente, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario que tiene una persona. Cuando hablamos del carácter pecuniario, queremos decir que estos derechos y obligaciones son susceptibles a ser valorados en términos monetarios. En el ámbito contable, cuando nos referimos al patrimonio, nos encontramos con la educación fundamental que nos dice que el patrimonio es igual a la suma de los activos menos los pasivos. Ahora bien, ¿qué se entiende por patrimonio según la Ley Constitucional de los Impuestos a Grandes Patrimonios? Según esta ley, en el primer artículo de la Ley Constitucional de los Impuestos a Grandes Patrimonios, se indica que se gravará al patrimonio neto de personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales cuando sea igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias. Citando el artículo número 1 de creación del impuesto, establece que el impuesto se gravará el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Es decir, que la suma de los activos deberá representar la totalidad de los pasivos. Ahora bien, ¿quiénes son los que están obligados a pagar el impuesto a grandes patrimonios? En la ley de los impuestos a grandes patrimonios se establece en el artículo primero que son los sujetos pasivos especiales, o mejor conocido como contribuyentes especiales, los que están obligados a pagar el impuesto a grandes patrimonios. De tal manera, se caracteriza de tres formas. Son las personas naturales y jurídicas, los calificados como sujetos pasivos especiales y aquellos patrimonios superiores a 150 millones de unidades tributarias. ¿Cuál es el periodo impositivo del impuesto a grandes patrimonios? El artículo 24 de la Ley Constitucional de los Impuestos a Grandes Patrimonios señala que el impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. Por lo tanto, los impuestos a grandes patrimonios de un tributo que se determinó por periodos se da en casos anuales. Citando el artículo 24, el impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto
los 30 de septiembre de cada año. Excepcionalmente se considera concluido el periodo de imposición cuando se produzca la muerte del contribuyente, cuando se extinga la persona jurídica o la entidad sin la personalidad jurídica, la persona o la entidad sin personalidad jurídica que cambie su residencia al extranjero, o cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial. Por lo cual debemos decir que se debe tomar en cuenta o que la ley toma presente el momento exacto en que se verifique el hecho imponible. En ese caso se verifica, o el momento en que se verifica el hecho imponible es cuando concluye el periodo impositivo. En el caso de los impuestos a grandes empresas sería el 30 de septiembre de cada año. Ahora, ¿cómo se determinará el valor del patrimonio gravado por el impuesto a los grandes patrimonios? Se determina el valor de los activos de acuerdo a lo previsto en el texto del impuesto a grandes patrimonios. Es todo aquel valor de los activos que se busca, como regla general, encontrar el mayor valor, y este será el que se utilice en la base imponible. Y como tal existirán aquellos contribuyentes que tienen la obligación de pagar el impuesto de grandes patrimonios, pero también existirán aquellos exentos a pagar el impuesto a grandes patrimonios. Las excepciones subjetivas a pagar el impuesto a grandes patrimonios están en el artículo 13, numerados, y son los siguientes: personas jurídicas, la República Bolivariana de Venezuela y los demás entes políticos territoriales, el Banco Central de Venezuela y los entes descentralizados funcionalmente. ¿Cuáles son los bienes que no son parte del patrimonio gravado de los impuestos a grandes patrimonios? Las excepciones de los impuestos o bienes que no son parte de los impuestos a grandes patrimonios están también ubicados en el artículo 13 y son los siguientes bienes. En primero, la vivienda registrada como principal ente de la administración tributaria. En segundo, el ajuar doméstico, entendiéndose a tal por los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles que usen el particular contribuyente, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 20 de la Ley Constitucional a los impuestos a grandes patrimonios. Las prestaciones sociales y demás bienes derivados de las relaciones laborales, incluyendo los aportes y rendimientos de los fondos de ahorro, cajas de ahorro y los trabajadores y trabajadoras. Los bienes y derechos de propiedad comunal en los términos establecidos en el reglamento que se dicten al respecto. Los activos invertidos en la agricultura, pecuniarios, auquícolas, piscícolas y pesqueros, siempre y cuando éstas sean un activo principal del contribuyente y se realice a nivel primario. Las obras propias de los artistas, siempre y cuando sean de propiedad del autor, y los bienes situados en los países pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulados extranjeros, en la medida en que se apliquen las limitaciones que se establezcan o existan convenios internacionales aplicadas a las mismas. Ahora bien, ¿cuál es el alicuado impositivo de los impuestos a grandes patrimonios? El alicuado impositivo a los impuestos a grandes patrimonios para el 2019 y hasta tanto no se produzcan modificaciones por parte del Ejecutivo Nacional serán el 0,25% del valor patrimonial neto según las disposiciones transitorias según lo que se establezca en la Ley Constitucional a los impuestos a grandes patrimonios. Esta se dará en el artículo 23 y citando este mismo se dirá que
La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto determinado conforme a lo previsto en esta ley constitucional podrá ser modificado por el Ejecutivo Nacional y será comprendido entre un límite mínimo de 0,25%, un máximo de 1,50%. El Ejecutivo Nacional podrá establecer tantas progresiones conforme al valor patrimonial. Ahora, ¿cómo se realiza el pago del impuesto de este impuesto? El impuesto a los grandes patrimonios se pagará en los plazos y formas que se establezca por la Administración Tributaria, de acuerdo a lo establecido a la Ley Constitucional. Para el 2021, el plazo para presentar la declaración y realizar el pago de impuestos a grandes patrimonios es el previsto en el calendario de las obligaciones sujetas a los pasivos especiales. ¿La nueva expresión monetaria afecta la declaración del impuesto a grandes patrimonios? Claro que sí. Se tiene presente que el 30 de septiembre del 2021, los libros de contabilidad y los libros auxiliares contienen información expresada en la anterior magnitud monetaria del bolívar. Pero el registro de la información para la declaración de los impuestos a grandes patrimonios en el portal fiscal ocurre una vez entra en vigencia la nueva expresión monetaria. Por eso debemos hacerlos en escala monetaria en el uso a partir del año 2021, el 1 de octubre. Si no se registran los datos de la expresión de bolívar vigentes en la fecha a hacer la declaración en el portal fiscal correspondiente al CENIAA, se genera un compromiso de pago fuera de orden de magnitud y no se corresponderá a la realidad económica de la entidad.